La personalidad elegida por nosotras es Nelson Mandela. Empezaremos por su biografía. Nelson Mandela nació en Mepso, Sudáfrica, el 18 de julio de 1918 y es un reconocido político que logró ser el primer presidente de color en asumir de forma legítima en la historia de su país. Cuando era muy joven, Nelson renunció a su derecho hereditario de ser el jefe de una de las tribus Xhosas debido a que quería hacer una carrera como abogado. El título lo consiguió en el año 1942. 2 años más tarde, fue parte del Congreso Nacional Africano, en donde se buscaba acabar con la opresión de los negros sudafricanos portando una ideología sumamente nacionalista, antirracista y antiimperialista. En el año 1948, este movimiento luchó contra la dictadura impuesta por el régimen del apartheid, quienes querían aplicar la segregación racial. Fue por esta razón que comenzaron a hacerse distintas campañas de desobediencia civil en contra de las leyes de gobierno ilegítimo. Luego de 4 años de intensa lucha, Nelson Mandela fue reprimido por las fuerzas del gobierno y enviado a una prisión en Johannesburgo. En el año 1955, al cumplir con su debida condena, comenzó con su nuevo proyecto, en el que promovió la aprobación de la Carta de la Libertad, con el fin de conseguir un nuevo Estado multirracial, igualitario y democrático. Además, se confeccionó una reforma agraria y varios cambios para el reparto de las riquezas. En 1961, luego de una matanza por parte de la policía a varios manifestantes pacifistas, el Estado se declaró en alerta y se acusó a Mandela de alta traición, por lo que se volvió a encerrar a unos meses. Al ver que sus métodos no violentos no debilitaban al gobierno, el CNA comenzó a planear una estrategia armada para derrocar a la dictadura que se había apoderado de su país hacía ya varios años. Mandela fue el encargado de dirigir a los miembros armados de la organización, comenzando a atentar contra instalaciones importantes para la economía y a diferentes expresiones simbólicas, evitando atentar contra vidas humanas. En el año 1962, luego de realizar varios viajes en busca de fondos y ayuda política y militar de otros países de África, Nelson Mandela fue detenido nuevamente. Esta vez se dictó un juicio en su contra y fue condenado a prisión perpetua. A pesar de eso, ese mismo año fue nombrado presidente del CNA. Fue así como Nelson permaneció en la cárcel durante 27 penosos años, en los que el gobierno sudafricano no aceptó ninguno de los pedidos de extradición que reclamaba el pueblo por el indulto de este preso político. A pesar de su encarcelamiento, la figura de Mandela crecía por todo su continente, convirtiéndose en un verdadero mito viviente, un luchador por la paz y un comprometido antirracista. En el año 1984, el gobierno sudafricano le ofreció la libertad a cambio de que se estableciera en uno de los bastuzanes que el régimen le había concedido, ofrecimiento que Mandela rechazó rápidamente. Fue en 1990 cuando el presidente Frederick de Klerk comenzó a desmontar la segregación racial y liberó al pacifista, convirtiéndolo en su principal interlocutor. Desde ese momento, Mandela comenzó a ser el encargado de negociar el proceso de democratización de su país. 4 años después, Mandela fue declarado presidente, luego de obtener el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. Desde su gobierno, comenzó a poner en práctica varios movimientos para la reconciliación nacional, manteniendo a su sucesor como vicepresidente. En su presidencia sirvió como mediador de varios conflictos armados que daban lugar en África, como en Zaire, donde se consiguió poner fin al régimen de Mobutu Sese Seko. En el año 2001 fue tratado debido a un cáncer de próstata que se le había detectado un tiempo atrás. Con mucha suerte, Mandela pudo recuperarse bien, pero decidió retirarse finalmente de la vida pública debido a que quería pasar más tiempo con su familia. Desde el año 2003 se lo vio muy poco y cada vez que tiene menos voz en cuestiones de la actualidad, aunque siempre se le pedirán consejos debido a su demostrada sabiduría. La matanza de Sharpeville. La matanza de Sharpeville, incidente que tuvo lugar en marzo de 1960 en el término municipal de Sharpeville, situado en el Transvaal, Sudáfrica, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Vereeniging, cuando la policía abrió fuego a una manifestación que protestaba contra el apartheid. Tras ganar el Partido Justicialista Unificado de ideología afrikaner ultraconservadora, liderado por Daniel Francois Malan, las elecciones celebradas en 1948 en la Unión Sudafricana. Se adoptó una política de generación racial diseñada para regular la vida de la mayoría de la población negra y mantener el dominio de la minoría blanca. La legislación aprobada regulada donde podían vivir y trabajar los negros imponía numerosas restricciones al ejercicio de los liberadores civiles. Durante la década de 1950, arrenciaron las protestas contra el régimen del apartheid. El Congreso Nacional Sudafricano, ANC, y el Congreso Panafricano, PAC, creado en 1958, canalizaron el movimiento de protesta. A comienzos de 1960, el PAC hizo un llamamiento nacional para protestar contra las Pass Laws, ley de pases, que controlaban los desplazamientos de la población negra en zonas tanto urbanas como rurales de Sudáfrica.
El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en Sharperville, en el transversal meridional, muriendo 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. El 30 de marzo de 1960, el gobernador declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. El ANC y el PAC fueron prohibidos y sus miembros obligados a pasar la clandestinidad o a exiliarse. Desde el momento, ambas formaciones abandonaron la tradicional estrategia de protestar no violentamente e iniciaron una interesante lucha armada. La matanza de Sharperville sucedió una oleada de protestas en todo el mundo, incluida en la cadena nacional unida, la ONU. Sharperville supuso que un punto de inflexión en la historia sudafricana desde la posguerra, ya que durante 30 años siguieron el país se encontraría cada vez más aislada por parte de la comunidad internacional. En recuerdo de la masacre, el 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 2148, proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Primeras actividades políticas. En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede, fue miembro fundador de la rama juvenil del Congreso Nacional Africano. Se convirtió en el secretario nacional de esta organización en 1948. Aunque en principio se oponía a colaborar con otros grupos raciales, Mandela cambió de opinión en 1952, durante el transcurso de la denominada Campaña del Desafío. Por ello, propugnó la acción conjunta contra la política gubernamental del apartheid. En esta época ya era presidente nacional de la rama juvenil del ANC y con Tambo había fundado el primer despacho de abogados dirigido por negros en Sudáfrica. En diciembre de 1952 fue detenido en virtud de la Ley de Represión del Comunismo. Aunque su condena de 9 meses quedó en suspenso, se le prohibió acudir a mitines o abandonar el distrito de Johannesburgo. Esta prohibición se renovaría repetidamente durante los siguientes 9 meses. A pesar de esta inhabilitación, continuó trabajando con los líderes del ANC. En diciembre de 1956 fue, junto con otras 156 personas, juzgado por traición. El juicio se prolongó hasta 1961 y concluyó con la absolución de todos los cargos. Tras la matanza de Sharperville, en la que 69 ciudadanos negros murieron asesinados por las fuerzas de seguridad sudafricanas durante una manifestación en contra del apartheid, fueron prohibidos el ANC y el Congreso Panafricano. En marzo de 1961, con el fin de evitar su detención y una nueva inhabilitación, Mandela pasó a la clandestinidad y junto a Sisulu recorrió en secreto el país para organizar una huelga de 3 días. Símbolo de libertad. Mandela fue el prisionero número 466 en 1964 en la isla de Robben durante 27 años en precarias condiciones. El gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los hombres negros sudafricanos. Presidente Mandela. En 1985, Mandela rechazó la oferta del presidente Pieter Willem Botha de libertad condicional sobre la premisa de que el presidente no estaba dispuesto a modificar su posición sobre el régimen del apartheid. El gobierno del presidente Frederick Willem de Klerk liberó a Mandela en febrero de 1990 después de legalizar el ANC y otros partidos políticos. Mandela asumió el liderazgo del ANC y dirigió las negociaciones con el gobierno entre los difíciles años de 1990 y 1994, cuando en muchas ocasiones parecía que las negociaciones se iban a romper y que estallaría la violencia. En 1991, el régimen sudafricano abrogó la última de las leyes que constituían la base legal del apartheid. Mandela y de Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. En mayo de 1994, tras las primeras elecciones generales en las que todos los grupos raciales, incluidos los negros, tenían derecho al voto, Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica.
Tras la aprobación parlamentaria en mayo de 1996 de la Constitución sudafricana, el propio Mandela la firmó en diciembre de ese año ante miles de personas en Johannesburgo, poniendo así fin al periodo de transición democrática iniciado con su salida de la cárcel en 1990 y significando también la desaparición del gobierno de coalición formado por el ANC y el Partido Nacional de Frederick Willem de Klerk. Mandela se convirtió definitivamente en 1997 en un líder indiscutible de las relaciones internacionales africanas, mediando en varios conflictos, como en el de Zaire, actual República Democrática de Congo, que en la primera mitad de ese año acabó por suponer el fin del régimen de Mobutu Sese Seko. Prisión. Nelson Mandela fue encarcelado en la prisión de Robben Island, donde permaneció durante 18 de sus 27 años de presidio. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante en Sudáfrica. En prisión, él y otros realizaban trabajos forzados en una cantera de cal. Las condiciones de reclusión eran muy rigurosas. Los prisioneros fueron segregados por raza y los negros recibían menos raciones. Los presos políticos eran separados de los delincuentes comunes y tenían menos privilegios. Mandela, como prisionero del grupo más bajo de la clasificación, solo tenía permitido recibir una visita y una carta cada 6 meses. Las cartas, si llegaban, eran a menudo retrasadas durante largos periodos y leídas por los censores de la prisión. Mientras estuvo en la cárcel, Mandela estudió por correspondencia a través del programa externo de la Universidad de Londres, obteniendo el grado de licenciado en Derecho. Fue nombrado para el cargo de rector de la Universidad de Londres en las elecciones de 1981, pero ganó la princesa Anne. Uno de los aspectos menos conocidos de su cautiverio fue la falsa operación de fuga que el Servicio Secreto Sudafricano preparó en 1969. El verdadero objetivo era asesinar a Mandela bajo la apariencia de una recaptura, pero el Servicio de Inteligencia británico tuvo conocimiento del complot y frustró toda la operación. El agente secreto inglés Gordon Winter lo narra en su libro de memorias Inside Boss, publicado en 1981. En marzo de 1982, Mandela fue transferido de la isla de Robben a la prisión de Pollsmoor, junto con otros altos dirigentes del ANC, Walter Sisulu, Andrew Langemi, Ahmed Kathrada y Raymond Lava. Se ha especulado que se trataba de eliminar la influencia de estos líderes en la nueva generación de jóvenes activistas negros encarcelados en Robben Island. Sin embargo, el Partido Nacional, por medio del ministro Cobie Coetzee, dijo que la medida era para permitir un contacto discreto entre ellos y el gobierno sudafricano. En febrero de 1985, el presidente Botha ofreció la liberación condicional de Mandela a cambio de renunciar a la lucha armada. Coetzee y otros ministros habían desaconsejado a Botha que tomara esta decisión, argumentando que Mandela nunca comprometería a su organización a abandonar la lucha armada en cambio de la libertad personal. Mandela rechazó, de hecho, la oferta, haciendo un comunicado a través de su hija, Cynthia, diciendo: ¿qué libertad se me ofrece mientras sigue prohibida la organización de la gente? Solo los hombres libres pueden negociar. Un preso no puede estar entre los contratos. La primera reunión entre Mandela y el Partido Nacional llegó en noviembre de 1985, cuando se reunió Cobie Coetzee con Mandela en el Volks Hospital en Ciudad del Cabo, donde Mandela se estaba recuperando de una cirugía de próstata. Durante los próximos 4 años tuvieron lugar una serie de reuniones que sentaron las bases para futuros contactos y negociaciones, pero se hicieron pocos avances reales. En 1988, Mandela fue trasladado a la prisión Victor Verster, permaneciendo allí hasta su liberación. Diversas restricciones fueron levantadas y personas como Harry Schwartz pudieron visitarlo. Schwartz, un amigo de Mandela, lo conocía desde la universidad cuando fueron compañeros de clase. También fue un abogado defensor en el proceso de Rivonia y más tarde será embajador en Sudáfrica, en Washington. A lo largo del encarcelamiento de Mandela, las presiones locales e internacionales sobre el gobierno de Sudáfrica para dejar a Mandela en libertad eran notorias. En 1989, Sudáfrica llegó a una encrucijada cuando el presidente Botha sufrió un derrame cerebral y fue sustituido por Frederick Willem de Klerk.
de Klerk anunció la liberación de Mandela en febrero de 1990. El apartheid es el resultado de lo que fue, en el siglo XX, un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica, implantado por colonizadores ingleses y holandeses, Boers, como símbolo de una sucesión de discriminación política, económica, social y racial. Fue llamado así porque significa separación, en Afrikaans, lengua germánica, criolla del neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y en Namibia. Este sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían, en general, aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a la apariencia, a la aceptación social o a la ascendencia. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los ciudadanos negros del país. Sistema. El apartheid fue una serie de actos de racismo practicado en Sudáfrica durante muchos años, pero no fue sino hasta 1948 que tomó forma jurídica al ser respaldado por leyes promulgadas a tal efecto. En las elecciones de 1947, el radical Partido Nacionalista ganó las elecciones en una coalición con el Partido Afrikaans, dirigido por el pastor protestante Daniel François Malan, por una perversión de la ley electoral que le dio mayoría a pesar de obtener menos votos que su rival, el Partido Unido. Igualmente ocurrió en 1953. Poco después de ganar, se segregó a cada individuo de acuerdo a su raza. Una ley promulgada en 1950 reservaba ciertos distritos en las ciudades donde solo podían ser propietarios los blancos, forzando a los no blancos a emigrar a otros lugares. Las leyes establecieron zonas segregadas, tales como playas, autobuses, hospitales, escuelas y hasta bancos en los parques públicos. Los negros debían, por otra parte, portar documentos de identidad en todo momento, y les estaba prohibido quedarse en algunas ciudades o incluso entrar en ellas sin el debido permiso. Johann Gerardus Strickholm, que sucedió a Malan como primer ministro, instauró las leyes siguientes. Los negros no podían ocupar posiciones en el gobierno y no podían votar excepto en algunas aisladas elecciones para instituciones segregadas. Los negros no podían habitar negocios o ejercer prácticas profesionales en las áreas asignadas específicamente para los negros. El transporte público era totalmente segregado. A los negros no les estaba permitido entrar en zonas asignadas para población blanca a menos que tuvieran un pase. Los blancos también tenían que aportar un pase para entrar en las zonas asignadas a los negros. Edificios públicos tales como juzgados u oficinas de correos disponían de sexos diferentes para blancos y negros. Las áreas asignadas a los negros raramente tenían electricidad o agua. Los hospitales también eran segregados. Los hospitales para los blancos tenían la calidad de cualquier nación no desarrollada, mientras que los asignados a los negros estaban pobremente equipados, faltos de personal y eran muy pocos en relación a la población que servían. En 1970, la educación de un niño negro costaba el 10% de la correspondiente a un blanco. La educación superior era prohibitiva para los negros. El ingreso mínimo para el pago de impuestos era de 380 rand para los negros y mucho más alto para los blancos, unos 750 rand. Los estados negros y similitudes. Los defensores del apartheid decían que la discriminación contra los negros estaba basada legalmente en que estos no eran ciudadanos de Sudáfrica, sino ciudadanos de otros estados independientes, creados con el fin de alojar a gente negra. En efecto, se crearon 10 estados autónomos para alojar a los negros que constituían el 80% de la población. A esta población se le eliminó la ciudadanía sudafricana y se les consideraba como transeúntes o población temporal provista de pasaportes en lugar de pasajes. Durante las décadas de 1960 hasta 1980, el gobierno forzó a la población negra a reubicarse en dichos estados que habían sido designados para ellos. Un total de 3,5 millones de habitantes se vieron obligados a desplazarse hacia estas zonas. El caso más publicitado fue el de Johannesburgo, donde 60,000 habitantes negros fueron reubicados en la zona llamada Soweto. Otro día fue el de Sophiatown, un lugar multirracial donde los negros les permitían poseer tierra. Sin embargo, la expansión de la población y de la zona industrial en Johannesburgo convertía esta zona en un lugar estratégico para dicha expansión. En febrero de 1955, los 50,000 habitantes negros en la zona fueron evaluados a la fuerza, localizándose en una zona denominada Meadowsland. Actualmente anexa a Soweto, Sophiatown fue totalmente destruida por topadoras y se construyó una nueva urbanización llamada Triumph para la población blanca.
Blancos, negros, indios y mulatos. La población estaba clasificada en 4 grupos. Los de color lo componían gente mulata proveniente de la mezcla de bantúes y consán, con personas de ascendente europea. La determinación de quién eran catalogados como mulatos a veces era un tanto difícil, llegando al extremo de examinar las esencias de las personas para distinguirlos entre negros y mulatos. Los mulatos también fueron objeto de discriminación y obligados a reubicarse en zonas asignadas a ellos, a veces abandonados casas y tierras que le pertenecían por muchas generaciones. Si bien los de color recibían mejor trato que los negros, jugaron el papel preponderante de la lucha contra el apartheid. Su derecho al voto les era negado en la misma forma que los negros. En 1983, la reforma de Constitución permitió que los de color e indios, estos últimos originarios de la India y Pakistán, participan en las elecciones separadas para formar el Parlamento de color subordinado. La teoría del apartheid era lo de color eran ciudadanos de Sudáfrica con derechos limitados, mientras que los negros eran ciudadanos de cualquiera de los 10 estados autónomos creados para ellos. Ocasionalmente se daban casos en los hermanos descendientes de padres de diferentes razas. Eran separados por variaciones de color de su piel. Resistencia. La intensificación de la discriminación movió al Congreso Nacional Africano, ANC, formado por sudafricanos negros, a desarrollar un plan de resistencia que incluía desobediencia pública y marchas de protesta. En 1955, en un congreso llevado a cabo en Kliptown, cerca de Johannesburgo, un número de organizaciones, incluyendo el ANC y el Congreso Indio, formaron una coalición adoptando una proclama de libertad que contemplaba la creación de un Estado donde se eliminara totalmente la discriminación racial. En 1959 y 1960, un grupo del ANC decidió salirse de las filas del partido para formar otro más radical, al que denominaron Partido del Congreso Africano, ACP. El principal objetivo del nuevo partido era organizar una protesta a nivel nacional en repudio a las leyes discriminatorias. El 21 de marzo de 1960, un grupo se congregó en Sharpeville, un pueblo cerca de Berengin, para protestar contra la exigencia que los negros portaran pases. Si bien no se sabe con exactitud el número de manifestantes, lo cierto es que la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 69 personas y hiriendo a 186. Todas las víctimas eran negros y la mayoría habían sido disparados por la espalda. Seguidamente, el ANC y el ACP fueron ilegalizados. Este evento tuvo un gran significado, ya que la protesta pacífica se tornó en protesta con violencia. Si bien militarmente, los proscritos partidos políticos no eran una gran amenaza para el gobierno por carecer de una estructura armada, como sucedía en Mozambique o Angola, contra el gobierno colonial portugués. Las protestas siguieron hasta tal punto en que en 1963 el primer ministro Hendrik French Wowerth declaró un estado de emergencia, permitiendo la detención de personas sin orden judicial. Más de 18.000 manifestantes fueron arrestados, incluyendo la mayoría de los dirigentes del ANC y del ACP. Las protestas tomaron en adelante la forma de sabotaje a través de la sección armada de dichos partidos. En julio de 1963, varios dirigentes políticos fueron arrestados, entre ellos Nelson Mandela. En el juicio de Ribonye en junio de 1964, Mandela y otros 7 residentes políticos fueron condenados por traición y sentenciados a cadena perpetua. La declaración de Mandela en dicho juicio se hizo memorable. He luchado contra la dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia ideal y una sociedad libre en que todas las personas viven en armonía y con iguales oportunidades. Es un ideal por el cual quiero vivir y lograr, pero si fuese necesario, también sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. El juicio fue condenado en las Naciones Unidas y fue un elemento muy importante para implantar sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica. Con los partidos de los negros proscritos y sin dirigentes en prisión, Sudáfrica entró en la etapa más turbia de la comunidad internacional de su historia. La erradicación del apartheid se intensificó. El primer ministro Wowerth fue asesinado, pero sus sucesores, B.J. Vorster y P.W. Botha, mantuvieron sus políticas. Abolición del apartheid. La abolición del apartheid fue producto de los cambios políticos que ocurrieron en Sudáfrica a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. La política del apartheid creaba cada vez más controversias y oposición de la comunidad internacional. Se habían impuesto sanciones económicas, algunas incluso requerían la desinversión total en Sudáfrica. La moneda Sudáfrica, el rand, llegó a un nivel tan bajo que el gobierno se vio obligado a declarar un estado de emergencia en 1985 que se mantuvo durante 5 años. En febrero de 1980, el presidente Botha sufrió un ataque de apoplejía y fue reemplazado por Frederick de Klerk. En su primer discurso como presidente en febrero de 1990, de Klerk
anunció que empezaría un proceso de eliminación de leyes discriminatorias y que levantaría la prohibición contra los partidos políticos proscritos, incluyendo el principal y más relevante partido de oposición negro, el Congreso Nacional Africano, ANC, del inglés African National Congress, que habían sido declarados ilegal 30 años antes. Entre 1990 y 1991 fue desmantelado el sistema legal sobre el que se basaba el apartheid en marzo de 1992. En la última ocasión en que solo los blancos votaron, un referéndum le concedió facultades al gobierno para avanzar en negociaciones para una nueva constitución con el ANC y otros grupos políticos. Las mismas se prolongaron durante largos meses, pero finalmente las partes llegaron a un acuerdo sobre el borrador de constitución y una fecha tentativa para las nuevas elecciones. Estas se producirían entre el 27 y 29 de abril de 1994. Frases célebres de Nelson Mandela. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se convierte en tu compañero. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambios para descubrir cómo has cambiado tú. Todo parece imposible hasta que se hace. Cuando el agua ya ha empezado a hervir, apagar el fuego ya no sirve de nada. El ejercicio es clave para la salud física y de la mente. Premios y condecoraciones. Mandela ha recibido alrededor de 50 doctorados honoris causa por distintas universidades del mundo. Junto a la Madre Teresa de Calcuta, además de Khan Abdul Ghaffar Khan, ha sido el único extranjero distinguido con Bharat Ratna, el premio civil de mayor prestigio de la India en 1958. Los premios son Orden del Águila Azteca 2010, Arthur Ashe Award 2009, Embajador de la Conciencia, premio otorgado por Amnesty International 2006, Llaves de la Ciudad 2004, Premio Nobel de la Paz en 1993, Premio de la Paz Mahatma Gandhi, Orden de Canadá, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1992, Orden de San Juan, Medalla Presidencial de la Libertad 2002, Orden al Mérito del Reino Unido 1995, Bharat Ratna 1990, Premio Lenin de la Paz 1990, Orden Nacional José Martí, Cuba 1992, Premio Internacional Simón Bolívar 1983, Premio Nacional de la Paz 1995, Premio Sájaro 1988, Escultura en el Palacio de Westminster, Londres 2007, Orden del Mérito de la FIFA, Doctor honoris causa por 8 universidades de la red Laureate International Universities, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Andrés Bello de Chile, la Walden University Estados Unidos, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Bilgi Estambul, la Universidad de Carabobo Venezuela, la Universidad de las Américas de Ecuador y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias.